Vamos a empezar con el reino de Dios, clase 1, el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Primero que todo, voy a tratar el siguiente contenido, breve historia del Antiguo Testamento, la dualidad del reino de Dios, esas dos realidades que coexisten o esos dos niveles del reino de Dios que coexisten. Eh, Vamos a ver la teocracia política, que quiere decir eso de que Dios gobierne en una comunidad histórica como fue la de los judíos. Y por último, la creencia del reino de Dios en la comunidad judía, para entender cuál fue el entendimiento que los judíos tenían en el primer siglo del reino de Dios y cómo eso afectó a su comprensión del Mesías y de Jesús. En el primer punto es fundamental hacer un breve repaso de la historia del Antiguo Testamento, porque puede que alguno de vosotros no lo sepa del todo bien, algunos veteranos que nos están viendo sí, pero en cualquier caso voy a cubrir los aspectos fundamentales. Me ha parecido adecuado tratar la breve historia del Antiguo Testamento a través de tres grandes bloques, ¿vale? En primer lugar tenemos la historia antes del exilio. Luego tenemos el exilio que ocurrió en el 587 a.C. con la destrucción del templo de Jerusalén, muy importante. Y después podemos dividir el Antiguo Testamento con la historia después del exilio. Veamos qué características o qué cosas vemos en la historia antes del exilio. En primer lugar vemos la creación y la caída de la humanidad y del mundo, que lo podemos ver en Génesis capítulo del 1 al 11. Luego tenemos que Dios intenta restaurar de nuevo a la humanidad a través del pacto con Abraham. Eso lo vemos en Génesis 12:50. Después de 400 años, Dios todavía busca liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto a través de Moisés y Aarón. Este evento le dio el nombre al libro Éxodo. Y después de huir del faraón y su ejército, que este evento lo podemos leer en Éxodo del 1 al 18, Dios intenta habitar entre su pueblo y este intento tiene lugar en el monte Sinaí y ahí también vemos las condiciones del pacto que se narran en el resto del libro de Éxodo y Levítico. A partir de Éxodo 19 y todo el libro de Levítico. Además, vemos también en esta parte antes del exilio que la historia continúa con el vagar por el desierto durante 40 años debido a su rebelión, es decir, los israelitas a pesar de todo no aprendieron del todo, no se arrepintieron, hubo mucho pecado y vemos este deambulamiento o este vagar por el desierto en los libros de Números y Deuteronomio. Luego vemos también la tierra prometida, es decir, por fin llegan a la tierra prometida de Canaán con Josué y en Jueces vemos lo que ocurrió ahí. Luego vemos el ascenso y la caída del reino de Israel en el libro de Ruth hasta Segunda de Reyes. Y finalmente tenemos a los profetas antes del exilio, que lo vemos en Isaías, a Sofonías, que seguía advirtiendo a Israel que se arrepintiera. De lo contrario, Dios iba a permitir que sus enemigos los destruyeran por su desobediencia. Es decir, vemos aquí cómo Dios está tratando de llevar a su pueblo al arrepentimiento, les promete una tierra, pone a profetas o a personas que sean líderes espirituales para su pueblo. A pesar de todo eso, no se arrepienten, siguen pecando y como consecuencia del pecado de los israelitas y sus corazones duros, Dios les advierte que si no se arrepiente, Él va a permitir que los babilonios destruyan y les lleven en cautiverio, y eso es precisamente lo que vemos en el exilio en el año 587 a.C. con la destrucción del templo de Jerusalén, y luego los israelitas son esclavizados o se les priva de su libertad en tierras esparcidas a través del imperio babilónico. Vale, vamos a ver qué pasa en el 587. Como digo, el templo de Jerusalén fue destruido. Los israelitas se convirtieron en esclavos de los babilonios, ya no tenían un lugar de adoración ya que el templo fue completamente destruido. Esto es muy importante porque el templo, o sea, todo el ritual de adoración, los levitas, el sumo sacerdote, los sacrificios por el perdón de los pecados y muchas otras cosas giraban en torno a la idea de que había un templo y había una serie o conjunto de personas que oficiaban esos sacrificios y que por tanto, si se careciese de esas personas y de ese templo, no habría manera de poner
todas esas cosas que Dios les mandaba en práctica. Y claro, esta es la desgracia, que también en el templo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde estaba la presencia de Dios. Con todo esto, lo que quiero transmitir brevemente, aunque esto es muchísimo más complejo, es que sin el templo carecían de esa manera de poder adorar y acercarse a Dios, lo cual fue una tragedia para los israelitas. Pero esto fue fruto de su pecado. Luego, durante este tiempo, aparecen los profetas del exilio, ¿vale? Durante el exilio aparecen los profetas que es Jeremías y Ezequiel. De ahí vemos por qué los profetas Jeremías, Ezequiel, Jeremías, por ejemplo, escribió el libro poético de Lamentaciones, son personas que si uno los leyera desde la perspectiva actual diría, ¿pero qué les pasa? Están deprimidos. Precisamente porque ellos fueron profetas que estuvieron en medio del dolor, ¿verdad? Como pongo aquí, que son testigos de las atrocidades y el dolor que estaban pasando. Se podría decir que este fue un punto de inflexión para Israel. Con esto de punto de inflexión me refiero a un antes y un después, ya que los israelitas pudieron ver las consecuencias de sus pecados y falta de arrepentimiento. Y por último tendríamos la historia después del exilio. Después de 70 años de este evento, sucedió el regreso del exilio, la vuelta del exilio y con esto la reconstrucción del templo. Esto lo vemos en Esdras, Nehemías, Esther. La narración posterior al exilio señala un futuro esperanzador con la venida del Mesías. Esto lo vemos en Daniel, Malaquías. Y en Primera y Segunda de Crónicas nos cuenta un resumen de la historia hasta el momento, como un repaso breve. Es importante tomar en consideración que los profetas, atención aquí, después del exilio, pudieron ver más allá de la restauración de la tierra e Israel, esto es Cristo. Es decir, ya estaban hablando, profetizando de alguien que iba a venir a pesar de todos estos fracasos. Bien, pasemos ahora a entender la dualidad del reino de Dios. Y esto nos va a ayudar, la breve historia que he contado antes, nos va a ayudar a tener como una especie de hilo conductor o de bloques claves para luego ponerle la carne y los huesos y ver claramente cómo todo encaja. Vale, ¿qué queremos decir con esto de la dualidad del reino? Cuando hablo de dualidad, hablo de dos cosas, de ahí la palabra dual, de dos cosas que están coexistiendo a la misma vez o que ocurren simultáneamente o que hay dos aspectos de una misma realidad, ¿vale? Como la otra cara de la moneda. Con esto del reino universal y el reino particular vais a ver un poco mejor a qué me refiero con esto. Bien, la primera realidad del reino existe a una escala universal o global. Importante. Vamos a ver la escritura. Dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todo. Es decir, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento utiliza en la palabra hebrea, si lees muchos comentarios de los lingüistas y explicaciones en contexto, te vas a dar cuenta que hay un matiz concreto de la palabra reino en hebreo que básicamente quiere decir más la cualidad o el aspecto o el momento de ser reinado por alguien. Es decir, más que hablar del reino como algo físico con fronteras y etcétera, etcétera, se está refiriendo más al reinado de alguien, a la influencia de un rey sobre su pueblo, básicamente. ¿Vale? Entonces, por eso aquí vemos que el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todo. En ese sentido, la idea del reinado de Dios se aplica de modo universal. Dios es soberano, es todopoderoso y todas las criaturas, incluso aquellas criaturas que se oponen a su voluntad, están dentro de este reino. Y luego podemos ver la segunda realidad del reino que existe a una escala particular o geográfica. Podemos ver escrituras que ves este tipo de uso de esa palabra, reino, reinado. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Esto, obviamente, el contexto de este pasaje es dirigiéndose a las personas, a los líderes espirituales en el reino de Israel. Pues aquí podéis ver que se está refiriendo a un pueblo concreto, el pueblo de los judíos, con personas concretas en una geografía. Entonces aquí sí está hablando de un tipo de reinado muy particular y geográfico. Y está hablando de una nación santa y se está dirigiendo a los israelitas. Otra escritura que podemos ver es la siguiente, dirigida a David.
Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. ¿Vale? Aquí está hablando Dios a David, si recuerdo bien, que él está hablando de que su reino, el reino davídico, o el linaje de David, su reinado, va a estar establecido para siempre. Es decir, Dios a través del reinado de David y los sucesores reyes va a continuar su obra o su voluntad, teniendo a David como un cogobernante, por así decirlo. Vale, esto se entiende. Entonces, reino universal, reino particular. En un sentido, todo el mundo está dentro del reino de Dios según las coordenadas que estamos viendo de acuerdo al entendimiento del Antiguo Testamento. Y por otro lado, hay otro tipo de reinado de Dios más particular que es concreto a su pueblo elegido, a ese pueblo que está tratando él de que le amen y se arrepientan. Vale, esto nos va a ayudar a entender un poco la teocracia política. Bien, ¿qué significa esto de teocracia? Porque quizás alguno lo ha escuchado por primera vez ahora. Bien, teocracia tiene su origen griego en dos palabras. Es una palabra compuesta prácticamente. Entonces, teo vendría a ser Zeus en griego, que vendría a ser Dios, pero de ahí también sale el nombre Zeus, por eso es un poco confuso. Pero básicamente, teo significa hacer referencia a Dios y krasia, que en griego es kratos, pues significa poder y básicamente significa el poder de Dios. Vale, ¿qué quiere decir esto de teocracia política? Pues aquí tengo una definición. Una teocracia política vendría a ser una forma de gobierno ejercida por Dios directa o indirectamente sobre una comunidad. ¿Por qué digo directa o indirectamente? Porque uno podría decir, por ejemplo, que en Éxodo, cuando Dios estaba guiando a su pueblo a través de una nube y una columna de fuego, y tenía a Moisés como el principal líder espiritual, se podría decir que ahí era una teocracia o estaba organizado, o los israelitas estaban organizados en una forma de gobierno ejercida por Dios directamente hasta cierto punto a través de la nube y el pilar de fuego, pero también indirectamente, por ejemplo, a través de los reyes, como en el caso de David, ¿no? Sobre una comunidad. Entonces aquí por eso digo directa e indirectamente, ¿vale? Forma de gobierno ejercida por Dios. Bien, en el Antiguo Testamento vemos, por tanto, un reinado cooperativo, ¿vale? Es decir, Dios cooperando o delegando cierta parte de su gobierno o reinando a la vez con personas que él elige. Por ejemplo, vale, en primer lugar tenemos el primer Adán como gobernador del reino de Dios en el jardín del Edén, en el cual Dios delegaba parte de ese cuidado. Sí, delegaba parte del cuidado al primer Adán, bueno, Adán y Eva de hecho. Luego vemos que en el progreso de la historia del Antiguo Testamento hay distintos gobiernos que van en contra de la voluntad de Dios, como por ejemplo es la del faraón en Egipto, pero también podríamos hacer mención de los faraones representando a todo tipo de gobierno en contra de Dios. A raíz de ello, vemos que vemos a Dios reinando sobre su pueblo en el Éxodo con Moisés como representante, va eligiendo a personas con las que codirigir o co-reinar. Luego los distintos reyes también vendrían a ser esos representantes a lo largo del Antiguo Testamento y los profetas como líderes espirituales para exhortar al pueblo. Bien, pues aquí podéis ver una lista de ejemplos de distintas personas que Dios utilizó para co-reinar o delegar ese sentido particular geográfico de su reinado, a pesar de que obviamente Él es soberano de todo. Vale, y por último me gustaría hablar de la creencia del reino de Dios en la comunidad judía. Muy importante. Porque en 2 semanas vamos a ver la relación que tiene el reino de Dios en el Nuevo Testamento y es muy importante entender el punto de partida o en el punto que se encuentran los judíos en el primer siglo con respecto a esa creencia o a ese entendimiento o a esa convicción que tienen sobre el reino de Dios. Claro, por eso es muy importante tocar este punto como un punto de liaison, como un punto de unión, de transición entre esta clase y la siguiente. Bien, pues la primera cosa que hay que tener en cuenta es que para la comprensión judía del primer siglo, la venida de un futuro Salvador o Mesías formaba parte de este reino, ¿vale? Porque había un montón de escrituras, que luego las vais a ver,
que hablaban de el futuro reinado, de un Salvador, un Mesías que nos va a liberar. Luego también vemos esta idea de que esta persona triunfará sobre todos y liberará a su pueblo. Entonces, claro, cuando el judío del primer siglo pensaba en esto, decía, jo, por fin nos van a liberar de los romanos, que en aquel entonces la parte de los territorios prácticamente de Palestina y todo esto estaban bajo el imperio romano. Luego, también había muchas promesas en el Antiguo Testamento que iba a reinar la paz y la justicia y de que ya no iba a haber más enemistad o enemigos con los que luchar. Y por último, que ningún enemigo reinará sobre su pueblo. Es decir, los judíos decían, todo esto se tiene que cumplir y aquí podéis ver una serie de escrituras, si queréis dar pausa, copiarlo, luego leerlo y para que veáis que, claro, los judíos al estar acostumbrados y aprender de todas estas escrituras, tenían un entendimiento básicamente de un líder político porque ellos entendían, atención, ellos entendían todas esas promesas y las cosas que vemos desde una teocracia política. Es decir, un gobierno aquí en la tierra contra enemigos reales que están en pueblos vecinos y que todo el tiempo nos están conquistando o estamos conquistándoles. El Mesías va a acabar con toda esa tensión, nos va a liberar y va a básicamente destruir a todos los enemigos. Entonces, claro, a la luz de esto podemos entender por qué el personaje de Jesús muchas veces choca e incluso los propios apóstoles no terminan de comprender lo que Jesús estaba haciendo en muchas situaciones. Esto naturalmente lo veremos en la siguiente clase y veremos esto en profundidad. Pero esta es la idea general, ¿vale? Entonces ellos estaban esperando a alguien poderoso que les liberara, que trajera paz, justicia y de que ningún enemigo iba a reinar o oponerse a este nuevo Mesías o Salvador, que es lo que significa la palabra Mesías. Y todas esas son esas escrituras. Así que bueno, con esto hemos terminado nuestra clase sobre el reino. Espero que esta clase, aunque haya sido breve, os ya os dé un punto de partida para comprender la relación que guarda el reino de Dios en el Antiguo Testamento y cómo ahora vamos a hacer ese puente hacia el Nuevo Testamento. Bueno, espero que te haya gustado. Ahí tengo muchas más clases, voy a estar subiendo más, así que suscríbete, mantente atento y cualquier duda déjame algo escrito en los comentarios para contestarte. También recuerdo que tengo un canal en inglés donde tengo un podcast donde analizo muchas cosas desde un punto de vista interdisciplinar, es decir, desde el punto de vista de la filosofía y también de la teología o desde el estudio de las escrituras. Así que nada, espero que os haya gustado, hasta la próxima.